muy querido y apreciado por toda la comunidad de nuestra Iglesia Católica. Bienvenido, Padre Máximo. Hoy tuve una gran lección eh, que aprendí en el día de hoy, y es que si uno busca en las redes sociales, yo pensaba que estaba llena de informaciones del Padre Máximo. Todo lo que hay son todos sus talleres, sus charlas, sus enseñanzas, pero de su vida hay muy poco. Entonces, yo aprendí que qué poco información tiene y qué tan conocido es el Padre Máximo en nuestra iglesia. Yo creo que es un privilegio que nosotros tengamos esta oportunidad de estos talleres. Le damos las gracias y de nuevo bienvenido, Padre Máximo, a esta comunidad de Maús, hombres y mujeres. Muy buena noche para todos ustedes en este camino de formación, de crecimiento, que es importante, que todo esto lleva a crecer y a caminar en esa confianza en el Señor. El tema de liberación es un tema que atrae mucho. Y yo siempre lo he dicho en algún lugar que me han invitado, que he dado charla en algún lugar, alguna parroquia sobre temas espirituales que no tienen nada que ver con el tema de liberación y no va tanta gente y luego cuando ha sido el tema de liberación y hablando de cosas satánicas, entonces la iglesia ha estado llena y que debería de ser lo contrario, ¿no? La Virgen debe llamar la atención, temas sobre espiritualidad, llamar la atención, un tema sobre la iglesia, llamar la atención. Pero el tema de liberación es un tema que hay que trabajar y que es importante que estemos tratando de vivir este camino en la hermandad de Maús para seguir creciendo y seguir caminando, seguir avanzando, sabiendo que el que tiene el poder en todo esto es el Señor. Sabemos que hay una lucha en la humanidad, muy fuerte la lucha que está viviendo el mundo de hoy, la misma iglesia. Hay un combate fuerte dentro de la misma iglesia y que los cristianos están, como nos ha enseñado la espiritualidad cristiana, constantemente y a cada instante esa lucha fuerte contra los novísimos, el mundo, el demonio y la carne, que es un combate permanente y hay que saber que el apóstol Pedro también nos lo recuerda cuando dice que el demonio anda como un león rugiente buscando a quien devorar, resístanle firmes en la fe. Y eso es importante, o sea, el cristiano tiene que tener claro que estamos viviendo un momento en la historia muy fuerte de que se necesita que el creyente tenga una espiritualidad bastante fuerte para poder enfrentar y soportar las fuerzas nefastas del mal. Qué importante que el creyente sepa que si tiene el Espíritu Santo, como decía Santa Teresa de Niño Jesús, si tenemos el Espíritu Santo, eh, tú no puedes estar con ese miedo cuando se habla del demonio. Hay gente que tiene un pavor tremendo y entonces tiene el Espíritu Santo y tiene miedo al demonio. Entonces, el, el demonio es el que te tiene que salir corriendo a ti. Si tú vives en la presencia del Señor, si tú vives en el camino del Señor, el demonio te tiene que temer a ti porque tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios que vive en esa presencia, en esa comunión con Dios. Por eso hay que orar, hay que usar herramientas importantes en la vida espiritual para poder salir hacia adelante en esta situación que está viviendo el mundo, que está viviendo la iglesia y que la hermandad de Maús también tiene que
los hermanos y hermanas, después que hacen el retiro, tienen que seguir creciendo para seguir fortaleciéndose a nivel espiritual, porque le llega el desánimo, le llega la indiferencia. Hay hermanos y hermanas que se alejan de las comunidades, se van de la comunidad, y entonces hay que ver qué es lo que está pasando ahí. Muy bien, usted salió del retiro con ese deseo de enfrentar las fuerzas nefastas del mal, pero no tenía fuerza espiritual para enfrentar eso. Entonces le llega el desánimo, y como no sabe trabajar y enfrentar esa situación, entonces se siente desanimada, entonces se aleja de la comunidad y muchos se alejan completamente de la iglesia, se alejan del camino de la vida de oración. Y entonces, ¿cómo va ese hermano, esa hermana a enfrentar todo eso cuando ha descuidado su crecimiento en la fe, su crecimiento en la vida espiritual? Bien, esto como algo introductorio, un poco, más o menos, de cómo nosotros debemos de enfrentar todas estas situaciones que estamos viviendo en la actualidad. Bien, vamos a pasar ahora a la génesis histórica sobre el tema de liberación. La liberación está presente en la historia de la humanidad desde el mismo momento en que Dios creó al hombre. Eso tiene que estar claro. Para vivir en la felicidad. Dios te ha creado para vivir en la felicidad, no para ser un esclavo, sino un ser libre. El hombre fue cayendo en la esclavitud al escuchar otra voz, y eso está en el libro del Génesis. Una voz que no era la voz del verdadero Dios. Quedó entonces el hombre herido por el pecado, que la iglesia le ha dado el nombre de el pecado original, heredado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, del cual el hombre, la mujer, queda libre a través del sacramento del bautismo. Eso lo sabemos por la catequesis de primera comunión, eso lo entendemos que es así, eso es parte de nuestra enseñanza y nuestra doctrina del catecismo, y nosotros debemos de vivirlo y enseñarlo, de que eso es así. El pueblo de Israel experimentó la liberación en diversos momentos de su historia. Fueron liberados de ser esclavos en Egipto, y por el desierto tuvieron que enfrentar a sus enemigos. Nosotros también tenemos muchos enemigos, porque hay que leer la historia de la salvación, esas luchas del pueblo de Israel contra tantos enemigos que iba encontrando en el camino, y que eso debe aplicarse a la vida de nosotros, en nuestra vida espiritual, que así como el pueblo de Israel tuvo que enfrentar a muchos enemigos y que perseveraron aquellos que se mantuvieron firmes adorando al único Dios verdadero, y que se quedaron en el camino aquellos que fueron débiles en la fe y que en algún momento empezaron a caer en la idolatría, olvidando que el verdadero Dios la había liberado y sacado de la esclavitud, y se olvidaron y cayeron en la idolatría adorando otros dioses. Entonces, la historia del Antiguo Testamento hay que mirarlo así, en clave de nuestra vida espiritual, de nuestras luchas constantes hacia el enemigo de nuestra salvación, que es el diablo, que tiene también sus secuaces, y que la persona, cuando se olvida de todo esto, pues puede ser presa fácil del demonio. Dios intervino para darle la liberación al pueblo, y también a personas que eran atados por espíritus malignos, como por ejemplo la liberación de Sara, quien era atormentada por un demonio, el demonio Asmodeo, y Dios intervino a través del arcángel San Rafael por su liberación, por su piedad, por su amor, por su vida de amar al Dios verdadero. Entonces Dios ve el sufrimiento, y a través de San Rafael le llega la liberación a Sara. Las profecías mesiánicas hacían alusión a la presencia del liberador de Israel, que vendría de la dinastía de David.
El pueblo siempre entonces estaba a la espera, y aún lo está, pero Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para hacernos a nosotros sus hijos por adopción. Las profecías se cumplieron en Jesús, quien pasó su vida haciendo el bien, sanando y liberando a su pueblo, empezando en primer lugar por el pecado. Por eso al inicio de su misión en San Marcos 1, 13, 14, él dice, conviértanse, que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Entonces, en el camino de la liberación, un punto importante es la conversión. Hay que convertirse para experimentar la liberación. Jesús hizo el bien, invitaba a vivir un proyecto de vida diferente. Las bienaventuranzas van en esa línea. Llamaba a ser limpios, puros, alegres, auténticos, entregados, fieles, que asuman la cruz de cada día, es decir, una invitación a vivir en la dinámica del amor, la ley nueva traída por Jesús. En su ministerio apostólico, Jesús liberó a varias personas que estaban poseídas por el demonio. Él ha sido el primer exorcista que liberaba con poder y fuerza. Esta actividad llamaba la atención a todos los que no creían, quienes afirmaban, ¿con qué poder hace todo eso que hasta los demonios le obedecen? Esta forma de obrar es nueva, lo hace con el poder de Belcebú. Después lo practicaron los apóstoles que fueron enviados por Jesús. Durante la persecución romana y judía fueron los obispos y algunos sacerdotes con el don de los exorcismos, quienes los practicaron en las catacumbas. Después de la paz constantiniana en el siglo IV, se organizó un manual que contenía las oraciones para expulsar al demonio de una persona. Según nos dice José Luis Piven, el rito de los exorcismos era un ministerio muy importante en la Edad Media. Los exorcismos en sus fórmulas y modalidades todavía vigentes se remontan casi invariables al ritual romano de 1614, bajo el pontificado de Pablo V. El 25 de enero de 1983 se publica el nuevo Código de Derecho Canónico, y sobre el exorcismo en el canon 1172 dice, se puede hacer el exorcismo, pero solo por sacerdotes encargados por el obispo. Está claro que la Iglesia siempre ha autorizado a sacerdotes, no a laicos, para este servicio en beneficio de las personas oprimidas por el diablo. El 29 de septiembre de 1985, el cardenal José Ratzinger, hoy Papa Benedicto XVI de feliz memoria, emitió un decreto dirigido a los obispos sobre el uso correcto del exorcismo. Hay que resaltar que ha habido un descuido notable en la práctica de este ministerio en las nuevas generaciones de sacerdotes. Por tal razón, el 4 de junio de 1990, se inició por parte del cardenal Eduardo Martínez, prefecto de la Sagrada Congregación del Culto Divino y de los Sacramentos, las actualizaciones de las oraciones de los exorcismos. El 26 de enero de 1999, el cardenal José Medina, siendo prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, presentó el nuevo ritual de exorcismos. Esto ha sido un fuerte apoyo recibió un fuerte apoyo por parte de San Juan Pablo II, Papa reinante en ese momento, práctica de la Iglesia en beneficio de las personas que la necesitan, que la misma había caído en declive. Gracias a Dios por este despertar en la Iglesia, donde ya se han estado haciendo congresos en Roma para preparar a los interesados en el tema, como también en México se han llevado a cabo varios congresos para sacerdotes y laicos que trabajan en el Ministerio de Liberación.
Aquí en la República Dominicana, hace unos años, la Renovación Carismática ha hecho algunos eventos con el tema también de liberación, ayudando a algunas personas a tener un poco de formación y de contenido sobre el tema. Ahora, ¿qué son los exorcismos? Eso es importante. ¿Qué es un exorcismo? El exorcismo es el acto formal por la cual se expulsa al diablo fuera de una persona poseída. ¿Qué sucede entonces hoy en la actualidad? Hay una exageración con el término de exorcismos. Fíjense que dice, es una ceremonia, es un acto litúrgico, formal, por la cual se expulsa al diablo fuera de una persona. Claro, ahí tiene que ser comprobado de que en esa persona está presente el demonio. Hoy en día hay una exageración porque todas las personas, muchas veces la mayoría de las personas, cuando se acercan buscando ayuda, dicen, quiero que me hagan un exorcismo o quiero que a fulana de tal le hagan un exorcismo. O sea que en vez de decir, quiero que oren por liberación, que eleven una plegaria de liberación por mi hijo, por mí, por una situación que estoy viviendo, hay gente que pide directamente el exorcismo y el exorcismo, para hacerse un exorcismo, la persona tiene que pasar un proceso, lo que se llama, tiene que ir al médico, tiene que ir al psicólogo, tiene que ir al psiquiatra y se va descartando al sacerdote hasta llegar a una conclusión de que esa persona realmente lo que tiene es una influencia, es un demonio que la está atormentando. Y para que una persona quede realmente poseída, tiene que haber un trato directo con el diablo. Por eso muchas veces hay gente que viene aquí que hay que orientar a la gente, a las personas, para que sepan de que no es lo mismo un exorcismo que orarle por liberación a una gente, una plegaria de liberación. Un exorcismo ya es cuando una gente realmente está poseída por el diablo. Pero los exorcismos, decía el padre Gabriel Amor, que son bendiciones que ayudan y benefician a la persona, benefician a una comunidad, benefician a un sinnúmero de personas que están padeciendo y que están viviendo bajo la opresión del maligno. Ese es el exorcismo, es un acto formal por el cual se echa de una persona al diablo, una persona que está poseída, una persona que ha caído en esta realidad y que ha recibido y recibe la bendición, el consuelo, la ayuda de la iglesia. Está lo que se llama la liberación integral, que es el proceso que experimenta la persona, la familia, empezando por el pecado, porque todo esto tiene que llevar a la persona a esa liberación integral. La persona recibe el conocimiento de la palabra de Dios, la persona al recibir el conocimiento de la palabra de Dios se da cuenta de que ha caminado mal en su vida y da el paso, como lo hizo el hijo pródigo, que después de una profunda reflexión dio el paso de empezar ese camino de liberación, empezando por el pecado que ha estado presente en su vida, que ha estado presente en su familia, en esa persona, en ese lugar determinado. Y puede ser, por ejemplo, esa liberación integral que se puede dar sobre la lujuria, el adulterio, la promiscuidad sexual, desórdenes en la vida sexual, las visitas a los brujos,
y tantas situaciones que se podían mencionar y que la persona necesita esa liberación integral. Por eso, aquí cuando viene gente con problemas, tratamos de que la familia se integre en ese camino de liberación y sanación integral de toda la familia para que puedan caminar juntos y experimentar fuertemente esa liberación. Hay liberaciones también de lugares en los cuales es sometido un lugar al poder demoníaco, una ciudad, una comunidad, puede ser sometida a influencias demoníacas y necesitan ser liberados, ser purificado el lugar. Y entonces, si se determina, por ejemplo, que una casa, un lugar No, la está gente se está preparando, infectado yo de la otro demonios, día en ese lugar con se María puede, y si se determina, se puede aplicar un exorcismo en esa demarcación, en esa comunidad, en ese lugar determinado. Y esa liberación espiritual que empieza por el pecado, la liberación espiritual, que es importante, donde la persona toma conciencia y empieza a dejar el pecado, la envidia, palabras contra el prójimo, el orgullo, la soberbia, pensar que ya está convertido del todo, porque necesitamos esa liberación espiritual de toda raíz del pecado que ha mantenido a una persona atada a una situación equivocada. La liberación social, que es la liberación del pecado que ataca y encadena a la misma sociedad a través de la historia, que ha bloqueado a la misma, al mismo lugar, a la misma nación. Por ejemplo, puede ser una nación. Por ejemplo, la brujería en una nación, la corrupción en una nación, eh, las muertes en una nación, la venganza, los robos, los engaños, las mentiras, las violencias, la destrucción en una nación, en un lugar determinado, en un pueblo. Esa liberación social que también tiene que darse tomando conciencia en ese pueblo, en esa ciudad, en esa nación, de que han pecado y necesitan convertirse. Recordemos cuando Jonás fue a Nínive y predicó en nombre de Dios, se dio esa liberación, esa sanación del pueblo, porque fueron capaces de tomar conciencia y decir, estamos mal, estamos equivocados, no podemos seguir así, y se pusieron en el camino de la conversión, de la transformación en ese lugar determinado. ¿Qué dice la iglesia sobre la liberación? Entonces pasamos a este punto. Para liberar a las personas o a una persona que está sometida al poder de Satanás y que a través de una investigación, ya hemos hecho referencia, se hace el exorcismo con la autorización del obispo del lugar. Nadie puede realizar legítimamente exorcismos sobre los posesos. Hay que tener un permiso especial del obispo. Los laicos no están autorizados para llevarlo a cabo, pero sí en el ritual de exorcismos hay al final una especie de plegaria que la puede llevar a cabo laico, plegarias de liberación que se pueden hacer por las personas y que traen también ese beneficio y esa bendición a las personas que le están necesitando. Nuestros obispos de República Dominicana, en la carta pastoral del 21 de enero del año 2002, es importante que lean esa carta pastoral de nuestros obispos del año 2002, donde nos dicen a todos nuestros sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y fieles, pedimos que acojan y ayuden a los que de alguna manera se presume que tienen alguna influencia del maligno, que va progresivamente de una simple tentación
hasta lo más grave que sería una posesión diabólica. Es una gracia muy importante esa recomendación de nuestros obispos. Ojalá que la misma se ponga en práctica siempre en la iglesia en República Dominicana. Por eso yo les invito a leer esa carta pastoral de los obispos del año 2002, del 21 de enero del año 2002, que era referente al tema del satanismo en República Dominicana. La iglesia como madre de todos los hombres al final del ritual romano para los exorcismos ha puesto unas súplicas que pueden ser utilizadas por los fieles y que eso ayuda mucho. Por ejemplo, algunas invocaciones, invocaciones a la Santísima Trinidad, invocación a nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Virgen, a San Miguel Arcángel, y otras oraciones que también pueden ayudar para hacerla intercediendo por otras personas, como puede ser el rosario a la Virgen María, la letanía a la Virgen María y otras plegarias como la letanía a San Miguel y demás. Se tenía en la iglesia un recurso muy importante dentro del sacramento del bautismo, tanto para niños como también para adultos, que esto era antes de la reforma litúrgica, después del Concilio Vaticano II, se tenía el rito de los exorcismos para los que iban a ser bautizados. Por ejemplo, se mantienen estos ritos de exorcismo cuando en el catecumenado de adultos, cuando hay personas adultas que se preparan para recibir el sacramento del bautismo en la vigilia pascual. Ahí se mantienen estos exorcismos para beneficio de esas personas. Ahora, en el ritual del sacramento del bautismo que tenemos, hay una oración que dice de oración de exorcismo y unción prebautismal, pero que no es igual que el exorcismo que aparece en el ritual antes del Concilio Vaticano II. Se le practicaban 3 exorcismos fuertes de liberación. Esto se mantiene, como decía, en el catecumenado de adultos, porque lo que se trataba era de liberar al que iba a ser cristiano. En el catecumenado, en los escrutinios que se hacen antes del bautismo, están estas prácticas todavía, gracias a Dios, pero que no se mantiene en el sacramento del bautismo de los niños. En el ritual que usamos solamente hay una oración que dice exorcismo y unción, y después viene la unción prebautismal. Pues todo esto nos tiene que llevar a nosotros a tomar conciencia sobre lo que significa en la vida cristiana y todo esto del tema de liberación y demás, porque el creyente tiene que tener una experiencia de Dios en su vida, pero también tiene que tener conocimiento sobre esta temática de la liberación. Ahora, ¿todo lo que sucede viene del demonio? No, porque entonces le estamos dando un poder y una autoridad al demonio muchas veces por encima de Jesucristo, porque hay gente que están obsesionada con el tema demoníaco y todo lo que le sucede, todo lo que pasa, si se le mueve una puerta en su casa, es el demonio que está ahí y demás. Y hay una verdad en este camino, y ustedes, los hermanos y hermanas de Maús, tienen que tenerlo, eso, tienen que saberlo, que el demonio persigue a aquellos que realmente han tomado la decisión de abandonarse y de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida.
Si usted era una persona que tenía un defecto fuerte en su vida y usted tomó la decisión de aceptar a Jesucristo y como Señor y Salvador de su vida, y usted se ha convertido en un guerrero espiritual, como lo hizo David contra Goliat. Entonces, el maligno, su plan es contra la iglesia. Fíjense el evangelio de hoy, como Jesús decía, le decía a Pedro, tú eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificar mi iglesia. Y como decía esa verdad del Señor, la fuerza del infierno no podrán contra ella. O sea, la fuerza del infierno no podrán. Han querido a lo largo de la historia del cristianismo, han querido destruir la iglesia, pero no han podido. O sea, el infierno ha querido, pero no ha podido, porque hay una verdad bíblica y una promesa del Señor de que no va a poder el infierno contra la iglesia. Podrá contra un grupo. Aún mañana puede desaparecer, sí, de la iglesia, sí, claro que sí. Puede desaparecer una comunidad religiosa también. Puede desaparecer el grupo tal, como muchos grupos que han surgido en la iglesia y comunidades religiosas y que después dejan de funcionar. Pero la iglesia no, la iglesia no. Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro. Y esto se lo digo a muchos hermanos y hermanas de Maú que a veces se quedan solamente con la comunidad y no van a misa, que no, que están equivocados, porque primero es la iglesia y después la comunidad. Es decir, el maligno también puede confundir, y esto es importante en la liberación. El maligno puede confundir a personas pensando que Maús es la iglesia y que Maús es más que la iglesia. Por consiguiente, si voy a la comunidad, no necesito ir a misa el domingo. No necesito porque ya fui a la comunidad de Maús el jueves, el viernes, el martes. Entonces, como fui a la comunidad es suficiente. Y como estoy en la comunidad, no necesito comulgar ni casarme por la iglesia, porque ya estoy en la comunidad, porque hice Maús casado por la ley, o en unión libre, y como estoy viviendo en comunidad, tampoco necesito casarme por la iglesia ni recibir la Eucaristía, porque ya estoy en la comunidad. Fíjense que el maligno puede trabajar en la mente de la persona y ponerle esas ideas, esos pensamientos. Por eso es importante asumir lo que el apóstol Pedro nos dice, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Y esto es importante. Resístanle firmes en la fe. Por eso en la liberación hay que tomar conciencia y disciplinar la mente. Esto es importante. Disciplinar la mente, los pensamientos, los sentidos, la liberación y sanación de los sentidos. Orar, tener esa disciplina de oración, de leer, estudiar la palabra de Dios. Si falla, empiece otra vez. Pero hay un punto que muchas veces la gente falla y dice, yo no soy digno ya de volver a la comunidad, de volver a la iglesia. No, si usted falló, empiece otra vez, empiece desde el principio. Hizo el retiro de Maús y falló, empiece de nuevo, renuévese espiritualmente y siga hacia adelante, porque una táctica del demonio es hacerle creer a la persona en ese momento que es indigno porque falló, no puede volver. Y uno tiene que estar consciente que si usted está subiendo la escalera de la santidad y cayó, vuelva a empezar el primer escalón de nuevo. Cuesta mucho, es sacrificio. Eso cuesta mucho, pero eso en la vida en el camino de la liberación y de la sanación, es importante tenerlo en cuenta
para poder crecer, para poder avanzar, para poder caminar, para poder hacer la voluntad siempre de Dios, esa voluntad de Dios. Por eso, use la palabra de Dios contra todo pensamiento malo y ataques del maligno. Aprenda textos bíblicos de memoria, frases sálmicas. Y cuando viene un mal pensamiento, ponga un pensamiento bíblico, una frase bíblica. Y eso entonces le sirve a usted de ayuda, de fortaleza, para poder ir contrarrestando la fuerza del mal, que lo que quieren es debilitarlo a usted para que vuelva a su vida anterior. Y esto es muy importante, porque muchos hermanos y hermanas han hecho el retiro de Maús y han vuelto a sus andanzas pasadas. ¿Por qué? Porque fallaron, no buscaron ayuda, no buscaron la ayuda adecuada y dijeron, ya yo no necesito volver a Maús porque ya yo fallé. Y me hice la promesa de no fallar. Claro, que usted pensó que era el papá Upa de la Matica cuando salió al retiro de Maús y estaba en la comunidad. Y como era Superman, entonces ya no podía fallar. No, aquí no hay Superman, aquí no hay papá Upa de la Matica al hacer el retiro de Maús. Usted sigue siendo fulano o fulana con nombre y apellido y con sus defectos y demás, pero con ganas y deseo de avanzar, de crecer, de caminar y de dejar el hombre viejo atrás, que es lo importante. Por eso hay que tener esa conciencia de que hay que avanzar, de que hay que caminar, que si usted falló, empiece otra vez, empiece de nuevo a subir el escalón, el primer escalón de nuevo, para que usted pueda seguir creciendo y pueda convertirse en un hombre de testimonio, en una mujer de testimonio del amor de Dios, que Dios le ama, que Dios le quiere y que Dios siempre a usted le está esperando para que pueda ser un hombre, para que pueda ser una mujer con un corazón liberado, con un corazón sanado y pueda hacer siempre esa voluntad de Dios, que es lo importante en este camino, hacer la voluntad de Dios. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, ya le he pedido que del 2002 de nuestros obispos, tratar de leer un poco ese documento, que es importante. Hay muchos documentos ahora con el tema de la liberación, que antes no se tenía absolutamente nada. Por ejemplo, cuando yo empecé en el Ministerio de Liberación, aquí usted no encontraba nada de literatura. Aquí no encontraba usted nada. Iba a la librería católica y no había un libro que hablara del tema de liberación. Usted iba a un sitio protestante, ahí encontraba literatura, pero en la iglesia católica no. Era como un tema muy ahí, que olvidado ese tema y que se tenía miedo de tocar. Yo recuerdo que el ritual de exorcismo, una copia, cuando salió el ritual, entonces en España, fue traducido en España a español en España, y el cardenal le sacó copia en España y me dijo, recuerdo cuando yo era párroco en Santa Teresa de Jesús, eso 2002, del año 2002-2005, desde ese tiempo estoy trabajando en el Ministerio de Liberación. Entonces el cardenal me dijo, mira, yo tengo que ir a Roma y cuando regrese voy a aprovechar en España y le voy a sacar una copia al ritual de exorcismo allá en España. Y voy a traer uno para mí y otro para ti. Y recuerdo que ese día, después que él llegó de Roma, se me apareció allá en la parroquia Santa Teresa de Jesús una tarde. Me dio esa sorpresa y fue él mismo, el cardenal López Rodríguez, a llevarme esa copia del ritual de exorcismo, que aquí no se encontraba
absolutamente nada que hablara del tema en esa época de liberación. Es decir, que mis hermanos y mis hermanas de la hermandad de Maús, hay que caminar mucho y en la espiritualidad, y para crecer en la hermandad de Maús hay que abandonarse en las manos de Dios, pero tratando de reconocer nuestros fallos. Por eso yo te pido a ti que para esto del tema de liberación hay que hacer un trabajo también a nivel personal, a nivel familiar. Y yo te invito a que haga un ejercicio de escribir tus defectos. ¿Cuáles son mis defectos? Tú escribes tus defectos en un papel, los que tienen, son casados, que tienen su esposo, su esposa, sus hijos. Escriben sus defectos y luego escriben los defectos de su familia. Primero, los defectos personales. Hace una lista. Luego, los defectos de la familia a nivel general. Los defectos que hay en tu familia y que hay que mejorar. Porque la liberación, como yo hablaba del tema, esta liberación integral. Tiene que entrar la familia, la liberación en la familia. Entonces, primero hacer los defectos que tú tienes, los defectos que tiene tu familia, para entrar en ese camino de liberación, porque eso es importante. Y también pueden poner los defectos de la comunidad que tú participas de Maús. ¿Cuáles son los defectos que tiene mi comunidad de Maús? Eso es importante. Defectos personales, defectos de tu familia, los defectos de tu comunidad de Maús. Porque además de estas meditaciones que estamos compartiendo con ustedes, pues yo también le estoy invitando a entrar en este proceso de liberación a nivel personal, a nivel familiar y a nivel de la comunidad tuya de Emmaus. Bien, esto como una parte introductoria y una tarea para que el próximo jueves podamos venir con alegría y gozo, sabiendo de que hemos hecho un trabajo a nivel personal, a nivel familiar y a nivel de la comunidad de Emmaus. Esta es mi intervención por esta noche con el tema de liberación. Mucha paz y muchas bendiciones. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, vamos al tema de las preguntas ahora. Álvaro. Álvaro, lo escuchamos, tiene el teléfono muteado. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan ahora? Sí. Ante todo, muchas gracias, Padre. Mi nombre es Álvaro Durán de la parroquia San Juan de Tadeo. Muchas Sí. gracias, Padre Máximo, por arrojarnos tanta luz dentro de la oscuridad que muchas veces uno vive dentro de estos temas propios de nuestra iglesia. Dos cositas. La carta pastoral que usted mencionó del 21 de enero del 22 es la que dice San José, custodio del Redentor y modelo del creyente. No, eso es del año 2002. Perdón, sí, esta no es, esta es del 22, es cierto. Es del año 2002. Ok, 2002. Perdón, escuché mal. Vamos a buscarle entonces la del 2002. La siguiente pregunta que tengo es sobre el padre Gabriel Amor. Inclusive se hizo una producción cinematográfica basada en su vida. Mi pregunta va dirigida hacia eso. ¿Usted la pudo ver, la película? ¿Qué tan verdadera es?
Mira, en las sobre... películas siempre hay exageraciones Ok, y cosas que también no se dicen. A mí las películas sobre exorcismo y temas de exorcismo no me gustan mucho, porque no es lo mismo ver que tenerlo ahí en la realidad. Y a veces hay cosas que se distorsionan y otras cosas que ayudan a formar a las personas. Hay gente que le ha gustado, que la ha visto esa película, y si a la gente le ayuda en su formación, pues yo no estaría en contra, pero no es lo mismo una película que tener el tema ahí en la realidad. Yo no, prefiero no, mejor que se lean los libros del padre, no, perfecto. A eso me refería leer los precisamente. libros del padre, leerse los libros mejor. Por ejemplo, Narraciones de un exorcista, y hay otros más de él. El primer libro que yo leí fue Narraciones de un exorcista, que me lo trajeron en el año 2003 de Madrid, una señora. Y ahí está todo lo que una persona quiere saber acerca del tema de todo esto de exorcismo y demás, de lo que vivió el padre Gabriel Amor al principio en su experiencia de liberación. Ok, muchas gracias, padre. Chévere. Santa Cepeda. Buenas noches, hermanos. Santa Cepeda, Diócesis Mao Montecristi. Y me surge una pregunta, no sé si quizá es fuera de tema, pero preguntarle al Padre Máximo a propósito del taller anterior sobre La intercesión. intercesión. Exacto, entonces ahora este de liberación. Aparte de esta fuente de liberación que nos ha dicho, perdón, letanías a la Virgen María, a San Sí, sí, Miguel, oraciones a San Miguel y la Santa Trinidad. ¿Cuáles sí. serían aquellas Estas oraciones que son, estas no nos son, pueden... estas son de las que Ajá, están en el ritual de exorcismo. Pero ajá, hay otros libros también de sacerdote que han escrito el libro. Por ejemplo, Emiliano Tardif también tiene oraciones en sus libros, y otros sacerdotes de renombre que han escrito libros sobre este tema y también tienen oraciones. O sea que la que yo he citado son del ritual de exorcismo. exacto. Entonces la pregunta básicamente era, ¿cuáles son esas oraciones que no nos pueden faltar en el tema de liberación durante el fin de semana, por ejemplo, de retiro, mientras estamos intercediendo? Le escucho. Hoy estamos San Miguel es algo, porque San Miguel es defensor de la iglesia, es fortaleza, y está la oración a San Miguel, la letanía a San Miguel, San José, que es terror de los demonios, y el rosario. Eso es lo más importante, ¿ves? Y tener la palabra de Dios, el rosario, la oración a San Miguel. Por ejemplo, hay una oración que se le rezaba a San Miguel antes del concilio, compuesta por el Papa León XIII. Después de la comunión se rezaba en las misas, que eso lo quitaron. Yo por lo menos hay sacerdotes que lo siguen, yo lo hago siempre en las misas. Después de la comunión en la parroquia que yo estoy, aquí en la casa de oración, después de la comunión se hace la oración a San Miguel, que es como un pequeño exorcismo menor. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Esa oración corta, eso es bueno aprendérselo de memoria y hacerlo siempre, porque hay que ser devoto de San Miguel. Muy bien, muchas gracias, Padre. Acelis. Me gustó mucho la pregunta de Santa, porque esta era parte de lo que iba a preguntar. La otra cosa que quiero preguntarle, Padre Máximo, es lo siguiente. Si yo no tengo acceso, porque la verdad que son muy pocos los sacerdotes que se dedican al exorcismo, pero yo pudiera de manera personal o con ayuda de alguien comenzar a hacerme
yo o mi familia, algún tipo de exorcismo, si pudiera, y también si se pudiera hacer a distancia. Por ejemplo, yo pudiera descubrir, y lo tengo bastante claro, una cosa, por ejemplo, que sigue a mi familia. Entonces, ¿cómo yo empiezo ese proceso de liberación, quizá, aunque no estemos presentes, y si pudiera irlo haciendo Pero la tarea que estamos poniendo ya es un camino a distancia. Por ejemplo, mirar los defectos en la familia, los defectos personales, los defectos que hay en la comunidad de Maús, en tu comunidad de Maús. Eso ya entra dentro del camino de liberación. Para el Señor no hay distancia. Recordemos el texto de la mujer cananea, como la mujer cananea en el Evangelio de ayer se presentó a Jesús con un problema que ella había discernido, ella, y se presentó ante Jesús, y Jesús liberó a distancia la hija de esa mujer. Yo tuve un caso una vez de un papá y una mamá que vinieron a hablarme una vez del caso de una hija que le daban unos ataques en su casa. Entonces, muchas veces uno no se puede quedar simplemente con la información, sino que tiene que ahondar un poco. Y cuando investigué con el papá y la mamá, porque si está bien, la hija le daba un ataque en su casa. ¿Y por qué el ataque? En una puerta se abrió en la casa. ¿Y quién abrió esa puerta? Alguien abrió esa puerta. La puerta la puede abrir el papá, la puede abrir la mamá, la puede abrir un hijo o una hija, y ahora con tanta tecnología que hay, a veces los jóvenes se meten en sitios que no deberían de estar, sitios satánicos, y entonces se abre una puerta que contamina a la familia completa. Y a veces la gente no sabe por dónde ha entrado, por qué vía la comunicación, y tienen esa puerta abierta, pero no lo han investigado. Entonces, por eso hay que darse cuenta, pues, los jovencitos, los adolescentes, en el manejo del Internet, en el celular también, los padres tienen que ver y vigilar eso, porque hay muchas influencias malignas a través del Internet, que el Internet es buenísimo. Y cuando investigué con el papá y la mamá, ¿quién abrió la puerta? El papá. El papá tenía un amante. Y esa fue la puerta que se abrió porque el amante entonces empezó a buscar ayuda de brujos para hacer daño a la familia. Entonces esa influencia a través del padre que llegaba a la casa y lo estaba haciendo la amante, pues estaba atacando a las hijas que caían con un ataque. Entonces, esa liberación yo la viví por teléfono o a distancia. Yo nunca vi las muchachas orándole por teléfono. Una cayó con ataques, después la otra porque una transferencia que se dan también. Y las dos hermanas estaban en su casa con ataques y influencia maligna. Y esas dos muchachas fueron liberadas porque el papá tuvo que renunciar a estar con la amante y empezar ese proceso de cerrar esa puerta para que sus hijas pudiesen experimentar la liberación. Esa fue una liberación muy hermosa a distancia, que el Señor lo hizo, y bendijo a esas dos muchachas. Yo siempre cuento esa experiencia. El Señor tiene el poder para liberar y sanar, y se puede orar a distancia, y el Señor bendice. Por ejemplo, en tiempo de pandemia yo atendí por teléfono más de 300 personas, solo por teléfono, de distintos países, de acá de República Dominicana. Yo oré muchísimo por teléfono en beneficio de tantos hombres y mujeres que estaban pasando momentos difíciles en su vida, y el Señor derramó muchas bendiciones. Si hay fe, el sacerdote puede orar por teléfono también y la bendición llega. Gracias, Padre.
¿Hay más preguntas? Santa. Perdonen, Santa, yo de ya ella nuevo. habló. Ah, ok, Santa. Sí, sí. Simplemente preguntarle al padre, el sábado en la noche, en el momento de la pared, ¿qué hacer? El momento de la pared Exacto. ¿Qué usted nos recomienda mientras estamos en ese momento? es un momento muy fuerte y ahí yo le pido que todas las caminantes, todos los caminantes se recen en su interior la oración de San Miguel. Muy bien, muchas gracias. Juana. Sí, buenas noches, Juana de la parroquia Santo Tomás de Villanueva del Almirante. Eh, Entré un poco tarde a la reunión, interesantísima, lo poco que pude alcanzar. Entonces, en el caso de que el padre dice que para nosotros lo primero que tenemos que hacer es escribir los defectos personales de la familia y de la comunidad de Maús. Luego que nosotros hagamos esa práctica, entonces, ¿qué vamos a hacer con esos defectos que ya hemos reconocido? Bien, empezar a trabajar con esos defectos, por ejemplo, tus defectos personales, tiene que primero se hace la lista, la primera, entonces después tiene que hacer una segunda lista, empezando a poner esos defectos de mayor a menor en tu vida personal. La familia tiene que sentarse, sincerarse la familia, después de hacer la lista de los defectos de la familia, entonces la familia tiene que hacer una segunda lista para empezar a poner esos defectos de mayor a menor, para empezar el combate de mayor a menor, porque usted no puede empezar a trabajar los defectos de menor a mayor, de mayor a menor. Entonces tiene que poner el defecto después que le afecta más a usted, que le afecta más a la familia. A veces en la familia puede estar la falta de comunicación, un defecto fuerte. Y más ahora con cada uno, a veces hay familias que cada uno tiene una televisión en su habitación o cada uno con un celular, cada uno se sumerge en el celular. No hay comunicación. O sea, el defecto fuerte de mi familia es la falta de comunicación. Entonces hay que trabajar ese defecto para encontrar espacio de comunicación y de diálogo en la familia. Y se hace la lista de la comunidad y aquí tienen motivar la comunidad para que la comunidad sea una comunidad sincera y que los hermanos que dirigen la comunidad se haga la lista también en la comunidad de esos defectos que tienen que trabajar en la comunidad. Yo creo que esto va a ayudar a despertar las comunidades de Maús, porque hay muchas comunidades de Maús aletargadas, acostumbradas, pero no enamoradas. Entonces, trabajar como comunidad los defectos, cada defecto que hay, eso va a ayudar a que la comunidad crezcan, que la comunidad se renueve, que la comunidad pueda decir, nosotros como comunidad tenemos que empezar a mejorar. Y un defecto puede ser trabajado en 4 meses, 5 meses, porque tampoco hay que enfrentar a los enemigos, a todos al mismo tiempo, porque al final tú no tienes fuerza para vencer a todos al mismo tiempo. Al paso, despacio, tanto en lo personal, en la familia, como en la comunidad. Muchas gracias, padre. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a pedirle al Padre para nosotros tener una noche reparadora y hacerle un llamado a todos ustedes que son multiplicadores de este taller. Este taller, pues vamos a multiplicarlos en nuestra comunidad, vamos a buscar nuestro defecto que tenemos para empezar nuestro proceso de liberación. Padre Máximo, con su bendición, El próximo jueves vamos a entrar a los engaños de Satanás hacia los hijos de Dios. Los engaños anótenlo. Eso es muy importante, los engaños de Satanás hacia los hijos de Dios.
Marta, Sí. perdón. La carta pastoral Cuaresma 2002, como que no es esa. ¿Cómo se No es llama? Cuaresma, pero no es Cuaresma, de la Virgen de la Altagracia, De la Virgen de la Altagracia. 2002, sí. Ah, porque ninguna de estas dos son. Es del año 2002. Esta dice Cuaresma 2002. No, Virgen de la Altagracia, la carta pastoral que hacen los obispos en la Altagracia, en Ok, enero. ok, gracias. Nada, Padre. pues ya ustedes saben. Padre, vamos con su bendición para tener un sueño reparador y Bien. tranquilo y a Señor, seguir siendo multiplicadores Señor esté con ustedes. y con Y su con tu espíritu. espíritu. Que la bendición de Dios Padre se derrame en cada uno de ustedes, en cada comunidad, en cada familia representada aquí hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias, Padre Máximo. Buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes, que descansen. Feliz descanso, buenas noches. Buenas noches. Feliz descanso. Buenas noches, gracias, Padre. Buenas noches, feliz descanso. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Ray. Buenas noches. Feliz noche para todas. Buenas y todos. noches. Que tengan todos un sueño reparador. Bendiciones. Amén. Amén.